Pastor Santos González con una palabra para las naciones y recuerda, Dios es bueno. Diga amén a todos los guerreros y guerreras, a todo el pueblo de guerra que nos puede escuchar a través de este medio comunicativo. Reciban saludo de nuestro copastor Edwin Omía Lisier. Amén. Todo el liderato de la bella congregación Ríos de Agua Viva, cada miembro activo y no activo. Les saludamos y felicitamos a todas las madres en su día. Felicitamos a todas las madres en su día. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de sus corazones, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Así que nosotros vamos a ir a la poderosa palabra del Señor. Oiga bien, vamos a ir a la poderosa palabra del Señor en el libro de Lucas. Vaya buscando el libro de Lucas capítulo 7. Libro de Lucas capítulo 7. Libro de Lucas capítulo 7. Usted puede dar una alabanza, usted puede glorificar al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Dios es bueno. Dios es bueno. Lucas capítulo 7. Siento presencia de nuestro Dios Todopoderoso. Lucas capítulo 7, verso número 7. Y damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo que ni aún me tuve digno de venir, pero di la palabra y mi siervo sanará. Mire, voy a volverlo a repetir. Por lo que ni aún me tuve digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Y estaremos hablando bajo el tema una palabra, una palabra, una palabra. Padre, le damos gloria, le damos honra. Gracias por su favor, gracias por su presencia, gracias porque usted ministra nuestra vida de una forma poderosa en el nombre poderoso de Jesús. Rogamos su favor, su gracia, que mientras hablemos esta palabra usted fortalezca, que mientras hablemos esta palabra usted aumente la fe, que mientras hablemos esta palabra usted liberte al cautivo, mientras hablemos esta palabra el apartado tenga que reconciliarse, mientras hablemos esta palabra los enfermos sean sanados, mientras hablemos esta palabra usted multiplique la fuerza al que no tiene ninguna. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, yo no puedo, yo no debo y yo no quiero hacerlo sin usted. Por favor, predicaremos esta palabra bajo la sangre poderosa de su Hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro, y junto a este pueblo de guerra nos encargaremos de darle a usted toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Diga conmigo una palabra. Una palabra, una palabra, una palabra. A través de las palabras y la expresión del ser humano, nosotros podemos, oiga bien, nosotros podemos expresarnos, comunicarnos a través de las expresiones de las palabras que expresamos, que decimos, nos dan la facultad, la capacidad de darnos a entender, de podernos comunicarnos los unos con los otros. Y hay diferentes, a medida de los tiempos, ha venido viendo diferentes tipos, amén, de comunicaciones para llegar unos a otros y podernos comunicar y llevar ese mensaje. Diga conmigo, para poder llevar un mensaje o una comunicación, diferentes formas para llevar mensajes o para las comunicaciones. Por ejemplo, antes se utilizaban las palomas.
Las palomas mensajeras eran palomas que tenían un anillo, amén, en una de sus patitas y salían a volar y llevaban ese mensaje. Era una forma de comunicarse. También habían gente que se comunicaban a través de botellas, echaban los papeles dentro de las botellas y soltaban las botellas en los ríos, en los mares. Se comunicaban, pedían auxilio, socorro, enviaban un mensaje a través de las botellas. También habían formas de comunicarse a través de los caballos. Habían mensajeros que iban en los caballos para poder llevar ese mensaje de un lado a otro, para poderse comunicar. Pero oiga bien, también más adelante fuimos viendo que se fue desarrollando lo que era la telegrafía para poder comunicarse, que hacían las máquinas esas que hacían el ruido, amén, y enviaban los mensajes, amén, los submarinos, diferentes cosas comenzaban a comunicarse de esta forma. También comenzó la forma de las cartas. La gente comenzó a comunicarse a través de cartas, escritos. Recuerdo que en diferentes ocasiones, cuando uno estaba en Puerto Rico, le escribía a familiares que venían acá, y los familiares de acá le escribían a Puerto Rico, y la gente estaba esperando la carta, pero después fue pasando y vino lo que es la telefonía, lo que son los teléfonos, y la gente comenzó a comunicarse por medio de los teléfonos. Oiga bien, qué interesante la comunicación. Comenzaron a comunicarse, llamarse de un lado, llamarse para otro, para expresar ¿qué? Para expresar una palabra. Alguien que diga conmigo una palabra. Después utilizaron los medios comunicativos como la televisión para poder comunicarse, para poder llevar las noticias, para poder informar qué es lo que está pasando, para poder llevar una palabra. Oiga bien, después llegó lo que es el cable. A través del cable la gente también se puede comunicar. Después llegaron los satélites. A través de los satélites también se comunican. La gente siguen tratando y el pueblo ha seguido desarrollándose, el ser humano desarrollándose, hasta que hemos llegado al internet. A través del internet tenemos la facultad de comunicarnos y expresar una palabra. Aún estando en un lugar, podemos ir a otros continentes, vernos y llevar esa palabra. De alguien que diga conmigo esa palabra. Amén. Siempre el hombre buscando la forma más fácil para comunicarse entre sí. Oiga bien, buscando la forma más fácil para comunicarse entre sí. Oiga bien, pero es interesante que aunque el hombre ha ido evolucionando en lo que es la comunicación, tenemos que entender que todas las comunicaciones creadas por los hombres fallan. Oiga bien, todas las comunicaciones, aleluya, formadas, creadas por los hombres, aunque han ido evolucionando, han ido mejorando, pero todas fallan. Ante los fenómenos atmosféricos que suceden, todas colapsan. Ante los terremotos colapsan. Ante los huracanes colapsan. Oiga bien, colapsan las comunicaciones, pero hay una comunicación que no colapsa. Hay una comunicación que hay una palabra, oiga bien, que no se pierde la señal. Hay una comunicación que solamente la podemos alcanzar a través de Cristo Jesús, Señor nuestro, por la fe. Alguien que diga conmigo una palabra, entendiendo esta gran verdad. Nosotros vamos a ir de inmediato, amén, a lo que dice esta poderosa palabra del Señor. Oiga bien, cuando nosotros estamos en el capítulo número 6, antes del capítulo 7 donde leímos, vemos que Jesús se encontraba ¿dónde? Que Jesús se encontraba toda la noche en el monte orando, buscando presencia. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba buscando una palabra. Alguien que diga conmigo una palabra. Jesús estaba buscando una palabra. En el monte Jesús estaba orando, estaba hablando con su Padre. Aleluya, el Padre hablaba con él, el Padre le daba una palabra, él recibía esa palabra y era esa palabra la que Jesús iba a llegar al pueblo, era esa palabra la que Jesús iba a hablar, esa palabra que iba, aleluya, a sanar, esa palabra que iba a libertar, esa palabra que iba a dar fuerza, esa palabra que iba a libertar a los cautivos, esa palabra que venía del cielo. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6 Jesús estaba donde, estaba en el monte, estaba orando, dice que estuvo vigilando, buscando la presencia del Señor para poder dar una palabra. Pero mire qué interesante que Jesús, después que estuvo en el monte orando, aleluya, comienza a hablar con la multitud.
que le seguía. Multitud que le seguía. Oiga, si usted quiere ser efectivo en lo que hace, tiene que hablar con Dios primero. Si usted quiere que la palabra que usted va a llevar sea una palabra efectiva, poderosa, tiene que hablar con el cielo primero. Nadie puede ser efectivo si primero no se comunica con el cielo. My God, siento presencia de Jesús. Oiga bien, qué interesante poder entender. Jesús comienza, después que sale del monte, a hablar con la multitud que le seguía. Una multitud que lo seguía, aleluya, porque tenían diferentes necesidades, tenían diferentes enfermedades, diferentes ataduras y estaban esperando una palabra. Oiga bien, pero no era cualquier palabra, era una palabra de autoridad, era una palabra de poder, era una palabra, aleluya, de fortaleza, era una palabra de milagro. Oiga bien, mire qué interesante. Jesús comienza a hablar con la multitud que le seguía. Amén. Y dentro en el capítulo número 6 vemos que Jesús comienza a hablar con ellos y comienzan a suceder muchas cosas en este capítulo número 6. ¿Qué comienza a suceder? Bueno, Jesús comienza a escoger los 12 apóstoles. Él los escogió. Ellos no se escogieron. Él los escogió. Mire bien. Y Jesús hablaba con el pueblo, oiga bien, de su señorío. Aleluya, sobre el día de reposo. En el capítulo 6 vemos que Jesús está hablando del señorío de Jesús. Oiga bien, sobre el día de reposo. Oiga bien, pero mire, también Jesús habla, amén, de la bienaventuranza y también habla de los ayes. Habla del que lo hace bien y habla del que lo hace mal. Habla de los que son bienaventurados cuando hacen la voluntad de Dios y habla de aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Y a uno los llama bienaventurados y para otros hay unos ayes. Jesús desarrollando en el capítulo 6, hablando, amén, con el pueblo. Oiga, pero qué interesante. Jesús habla del amor hacia los enemigos. Y habla de las reglas de oro. Jesús hablando, aleluya, del amor que hay que tener, que orar por a los que nos hacen la guerra, hay que interceder por ellos. Y habla de las reglas de oro. ¿Cuál es la regla de oro? La regla de oro: haz tú con otros como tú quieres que hagan contigo. Alguien que diga conmigo una palabra, una palabra, una palabra. También Jesús habla en el capítulo 6, habla de juzgar a los demás, de juzgar. Hay uno, mira, oiga bien, nosotros nos toca orar por la vida, orar por la vida, aunque la Biblia dice que nosotros por la palabra podemos en los espirituales juzgar todas las cosas, pero no es para condenar, no es para señalar, sino es para ayudar a alguien a que pueda seguir hacia adelante. Jesús también nos habla en el capítulo 6, aleluya, la palabra, y habla en esa palabra, oiga bien, habla en esa palabra, aleluya, de los que las personas que son conocidas porque por el fruto. Habla de que por los frutos seréis conocidos. Jesús habla, no se trata de hablar mucho, no se trata de lo que puedas hacer, se trata que los frutos van a decir quién tú eres. Jesús está diciendo, ¿quieres conocer a alguien? Se va a conocer por los frutos. ¿Qué más Jesús habla? En el capítulo número 6, Jesús habla, aleluya, de los 2 cimientos, de que un hombre construyó en la roca y otro construyó en la arena, de que cuando vinieron las tempestades, vinieron los vientos, aleluya, aquel que construyó sobre la roca su casa pudo permanecer de pie, pero oiga bien, el que construyó en la arena, su casa vino abajo y fue grande su ruina. Entonces Jesús en el capítulo 6 está trayendo una enseñanza poderosa, está trayendo una palabra a aquella multitud que le seguía. Alguien tiene que levantar esa mano y adorar al que vive. Oiga bien, pero mire qué interesante, qué poderoso, que tengo que hablar del capítulo número 6, porque el capítulo número 7, oiga bien, comienza diciendo, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo, oiga bien, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía. Oiga, qué interesante, la palabra de Dios hay que escucharla. Oiga bien, entró a Capernaum. ¿Qué palabra Jesús habló? La que le acabo de explicar, que en el capítulo 6 Jesús venía hablando, y entró entonces a Capernaum. Alguien que diga conmigo, entró a Capernaum. Mire qué interesante. Jesús, después de hablar con la multitud, después de traer una palabra, después de traer la enseñanza, amén, de la palabra que hemos explicado del
el capítulo número 6. Ahora Jesús se acerca a Capernaum. Alguien que diga una palabra. Ahora, ¿qué es Capernaum? ¿Qué es Capernaum? Capernaum significa pueblo de Nahum, pueblo de Nahum. Oiga bien, aleluya. Y oiga bien, y Nahum significa lleno de consolación. Entonces Jesús está llegando a un pueblo que necesita consolación. Oiga bien, consolación. ¿Qué era Capernaum? Era un antiguo poblado pescador, único, amén, ubicado, en la antigua Galilea. Oiga bien, no, oiga bien, en lo que hoy sería Israel, a la orilla del mar de Galilea, también conocido como el lago de Quinet. Esto conocido por los cristianos como la ciudad de Jesús. Ahora, qué interesante dónde llega Jesús, porque Jesús va a llegar donde hay necesidad. Jesús va a llegar donde hay un corazón que lo necesita. Jesús va a llegar donde hay un corazón herido. Jesús va a llegar donde hay alguien que necesita un abrazo. Jesús va a llegar donde hay alguien que necesita consuelo. Jesús va a llegar donde hay heridas. Jesús va a llegar donde hay dolor. Jesús va a llegar donde hay tristeza. Jesús va a llegar donde hay destrucción. Jesús va a llegar donde hay desconsuelo. Jesús va a llegar donde hay derrota. Jesús va a llegar donde le permitan llegar para él consolar a aquellos que necesitan ser consolados. Mire qué interesante, entendiendo esta gran verdad, mi alma alaba la gloria de Jehová. Sucede que Jesús, al darle la palabra, estando en Capernaum, dice, y el siervo, aleluya, de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Dice que Jesús, mientras de esa palabra, y el siervo de un centurión, a quien el centurión amaba mucho, tenía una enfermedad y estaba a punto de morir. Alguien que diga conmigo, a punto de morir. ¿Sabe que el enemigo dice que estás a punto de morir? Pero hay una palabra que te sostiene. Hay una palabra que te da vida. Hay una palabra que te da fortaleza. Hay una palabra que te llena. Hay una palabra que te consuela. Hay una palabra que que te hace caminar en medio de la tempestad, en medio de la lucha. Mire cómo dice, estaba enfermo. Alguien que diga conmigo, el siervo del centurión estaba enfermo. Ahora, ¿qué es un centurión? Yo quiero que usted sepa lo que es un centurión. Un centurión, amén, era el máximo responsable de una centuria. ¿Y qué es una centuria? Una milicia del imperio romano compuesta por 100 soldados. My God, my God, my God. O sea, un centurión es alguien que conocía lo que era autoridad. Un centurión era alguien que tenía 100 hombres amando, que le mandaba decir algo, oiga bien, que le mandaba hacer algo, lo mandaba a decir algo y ellos lo hacían, lo mandaban a buscar algo y ellos lo hacían. Pero mira qué interesante, qué interesante poder entender, aleluya, lo que era un centurión, para que usted vaya conmigo en esta palabra. Mira qué interesante, dice que estaba enfermo a punto de morir cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Oiga bien, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, ahí es donde está el secreto, cuando se escucha la poderosa palabra de Dios. Cuando él escuchó que Jesús estaba, ¿qué hizo el centurión? ¿Qué hizo el centurión? Mire qué interesante. Le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ahora vemos, amén, que este centurión, oiga bien, está rogándole a Jesús que vaya a sanar a su siervo. Porque él envió, dice la Biblia, unos ancianos de Judea. Oiga bien, los envió, unos ancianos judíos los envió, oiga bien, para que hablaran con Jesús, porque quería que Jesús viniera a su casa. Oiga bien lo que estamos hablando en esta hora. Este hombre sintió compasión, aleluya, por aquel siervo. Este centurión, aunque tenía autoridad, aleluya, este centurión decía, yo necesito que este hombre sea sanado. O sea, lo que Jesús estaba predicando en el capítulo 6, estaba hablando de la compasión, de hacer con otros
ellos lo que tú quieres que hagan contigo. Este centurión lo estaba haciendo con su siervo. Aleluya, lo que Jesús estaba hablando, no juzguéis. Él no estaba jugando, estaba buscando, oiga bien, este centurión ayuda, aleluya, para aquel siervo que estaba enfermo. Oiga bien, entonces lo que Jesús estaba enseñando, ahora el centurión lo está llevando a la práctica. My God, my God. Porque ¿sabe cuándo es poderosa la palabra? Cuando la llevamos a la práctica. Alguien que diga conmigo, cuando la llevamos a la práctica. Pero mire qué interesante. Es poderoso poder entender que lo manda a buscar para que su siervo sanase su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo: es digno que se le conceda esto, porque ama nuestra nación y nos ha edificado sinagoga. Ahora, qué interesante, vienen los mensajeros para decirle a Jesús, aleluya, nuestro centurión quiere que sanes a su siervo, y ellos dicen, vienen con solicitud, o sea, procurado. Jesús, por favor. Hay alguien que está diciendo, Jesús, por favor. Hay alguien que tiene solicitud del cielo. Hay alguien que tiene solicitud de Dios, que dice, no. Ahí me dieron un diagnóstico, oiga bien, me dieron una palabra, me expresaron algo, me siento de una forma, estoy sin fuerza, pero yo voy a hacer solicitud de Jesús, porque yo necesito que Jesús me dé una palabra. Habrá alguien que diga conmigo una palabra. Mire qué interesante, mire qué poderoso. Ellos, los mensajeros, van y dicen, este hombre ama nuestra tierra, este hombre nos ha construido sinagogas. Ellos están abogando por el hombre, están diciendo, este hombre ha dado fruto. Ay, recuerde que Jesús dijo que por sus frutos conoceréis en el capítulo 6, pero los frutos que estaba dando este centurión, aleluya, alrededor de los que estaban de él, le estaba diciendo, este hombre, aleluya, anda en rectitud, este hombre, aleluya, ha sido íntegro, aleluya, este hombre tiene testimonio, este hombre este hombre ama su tierra. Oiga bien, este hombre que ama su tierra, este hombre que, aleluya, nos ha construido sinagogas, este hombre que ha velado para que recibamos la palabra, este hombre que ha cuidado de que se nos enseñe, este hombre ha cuidado, aleluya, que no falta el pan espiritual. My God, my God. O sea, este hombre estaba dando frutos y había gente que estaban dando testimonio del comportamiento de este hombre. Alguien que diga conmigo una palabra. Pero mire qué interesante, que ellos dando testimonio dicen, aleluya, él ama nuestra nación y nos ha edificado sinagogas, y Jesús fue con ellos. Oiga bien, Jesús, al escuchar el testimonio que tenía este hombre, comenzó a caminar con ellos. Alguien que diga conmigo, Jesús comenzó a caminar con ellos. My God, my God. Alguien que diga, Jesús va a caminar conmigo. Jesús está caminando conmigo. Mire, los mensajeros ahora van con Jesús, porque lo que ellos estaban testificando de este hombre, que era bueno, de su amor por su nación, de su amor por levantar las sinagogas, de su amor por el prójimo, llamó la atención de Jesús. Jesús, aleluya, detuvo lo que estaba haciendo y dice la Biblia que fue caminando con ellos. Cuando tenemos buen testimonio, cuando tenemos amor por el prójimo, cuando hacemos con otro como queremos que hacemos con otro, cuando estamos prestos para extender la mano, cuando nuestro corazón anhela la bendición de otros, Jesús comienza a caminar con nosotros. My God, alguien tiene que recibir esta palabra. Jesús comienza a caminar con nosotros. Pero mire qué interesante, dice, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, o sea, estaban cerca de la casa, estaban llegando, sucedió algo. Alguien que diga conmigo, sucedió algo. Ay, permítame decirle que algo va a suceder a favor de esa oración. Permíteme decirle que algo va a suceder a favor de ese ayuno. Permíteme decirle que algo va a suceder a favor
favor de esas lágrimas, permíteme decirle que algo va a suceder a favor de ese desierto. Permíteme decirle que algo va a suceder, porque Jesús viene caminando. Oh, yo siento ríos de agua viva. Mire qué interesante, mire qué poderoso poder entender. Dice que Jesús iba con ellos, aleluya, aleluya, y mientras iba llegando a la casa, mientras él iba llegando a la casa, mientras él venía llegando a la casa, no estaba muy lejos de la casa, el centurión, oiga bien, el centurión envió a él unos amigos, aleluya. Primero envió unos ancianos, ahora envió unos amigos, envió unos amigos para alcanzar a Jesús, para que no llegara a la casa. My God, my God, my God, my God. Alguien está recibiendo esta palabra. Alguien que diga conmigo una palabra, una palabra, una palabra, una palabra. Algo se va a desatar aquí en esta tarde. Oiga bien, oiga bien, oiga bien. Envió unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, pues yo soy... Oiga bien, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Mire el corazón de este hombre. Jesús viene a su casa y él envía a sus amigos para decirle: oiga, Jesús, no es necesario que llegues a casa. Yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Estamos hablando de un hombre de autoridad. Estamos hablando de un hombre que era un centurión, como explicamos. Era un hombre que estaba amando. Estamos hablando de un hombre que tenía 100 hombres que él le daba instrucciones y lo obedecían. Pero él está diciendo: no es necesario. Yo no soy digno de que tú entres a mi casa. My God, my God, my God. No entres a mi casa. ¿Qué denota esto? Esto denota la sencillez. Esto denota la humildad. Esto denota el corazón de ese hombre. Ay, porque cuando hay un corazón humilde delante de la presencia de Dios, Dios te va a dar una palabra. Cuando hay un hombre, hay una mujer con un corazón aleluya, que honra a Dios, un corazón que es sensible, un corazón que es humilde. Ay, del cielo te van a dar una palabra, una palabra, una palabra. Pero mire qué interesante, qué poderoso poder entender que los amigos salen, le dan el mensaje: no te molestes, porque yo no soy digno que entres bajo mi techo, porque lo que a mí aún... Oiga bien, por lo que ni aún me tuve digno de venir a ti. Oiga bien, él está diciendo: yo envié a los ancianos, yo envié a los amigos porque ni siquiera me consideraba digno de poder llegar a ti. Qué corazón el de este hombre diciendo: no, él es demasiado de grande, él es demasiado de poderoso para yo acercarme. Ay, él es demasiado de grande para que venga a mi techo. Yo no soy digno de ello. Hay alguien que pueda levantar las manos y adorar al que vive por los siglos de los siglos. Pero mire cómo dice: pero di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra y mi siervo sanará. Ay, mire lo que este hombre le está diciendo a Jesús. Este hombre le está diciendo a Jesús. Pregúntame, pastor, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Que este hombre le está diciendo. Mire, el hombre le dice: yo envié los ancianos, yo envié los amigos, porque yo no me sentí suficiente para llegar a ti. Yo no merecía tanta honra, yo no merecía tanta gloria. Ay, yo no merezco que tú llegues a mi casa. Si estábamos nosotros, no merecíamos su favor, no merecíamos su gracia, no merecíamos su perdón, no merecíamos, aleluya, que nos abrazáramos. Pero él, por amor, llegó a nosotros, y eso no se nos puede olvidar. Ahora yo quiero que usted entienda: si este hombre
Oiga bien, este hombre que por oídas había oído de él, tuvo esta actitud hacia Jesús. Cuánto más nosotros que lo hemos conocido, cuánto más nosotros que Él nos ha perdonado, cuánto más nosotros que Él nos ha dado vida y vida en abundancia, cuánto más nosotros que Él nos ha salvado, cuánto más nosotros que Él ofreció su vida en la cruz del Calvario por la humanidad. Alguien debe compartir esta palabra a través de las redes sociales. Alguien debe compartirlo. Oiga bien, Él dice, no es necesario que llegues a casa, no es necesario que entres a mi techo, solamente di la palabra. Di la palabra. My God, qué fe la que este hombre tenía. Él está diciendo, con lo que está diciendo, di la palabra. Él está reconociendo que era un hombre de autoridad. Él está reconociendo que el centurión podía mandar, pero está reconociendo que por encima de él, aleluya, está una autoridad, que por encima de él lo que él necesitaba era una palabra. Nótese que el centurión tenía autoridad, nótese que el centurión tenía poder, nótese que el centurión tenía gente bajo mando, pero lo que él no podía hacer era hablar una palabra a favor de su siervo. Porque nosotros estamos limitados, pero la palabra de Dios no está limitada. Hay cosas que usted y yo podemos arreglar, pero hay otras que no podemos arreglar. Pero cuando no podemos arreglarlo, tenemos que decir, Jesús, dame una palabra. Sabe que para vencer esa prueba lo que hace falta es una palabra. Sabe que para vencer ese gigante lo que hace falta es una palabra. Sabe que para enfrentar ese problema, esa lucha, ese desierto, lo que hace falta es una palabra que no venga de los hombres, una palabra que venga del cielo, porque cuando la palabra viene del cielo, aleluya, lo que es imposible para los hombres será posible para la palabra de Dios. Yo no sé tu lucha, yo no sé tu batalla, yo no sé tu gigante, yo no sé tu desierto, pero permítame decirle que si provocas que te den una palabra del cielo, vas a vencer para gloria del nombre del Dios Todopoderoso. Ahora, mire qué interesante. El problema es que nosotros a veces como seres humanos, aleluya, queremos arreglar las cosas. A veces nosotros mismos, aleluya, nos frustramos porque queremos que las cosas salgan como nosotros queremos. Nosotros mismos queremos, aleluya, arreglar y cambiar a la gente. Queremos cambiar al esposo, queremos cambiar la esposa, queremos cambiar a los hijos. Nosotros mismos queremos cambiar el mundo. Oiga bien, aleluya, y a veces estamos peleando la batalla incorrecta, tratando de cambiar a alguien, pero usted y yo no tenemos la capacidad para poder cambiar a nadie. Pero hoy vamos a aprender aquí ¿qué tengo que hacer entonces, pastor? Lo que tenemos que hacer es ir donde el maestro y provocar que el maestro de una palabra, my God, no pierdas el tiempo tratando de cambiar a nadie. No lo vas a poder cambiar. No pierdas el tiempo tratando de cambiar ese problema. No lo vas a cambiar. No pierdas el tiempo tratando de cambiar ese escenario complicado y difícil. No lo vas a cambiar. Entonces, pastor, ¿qué tengo que hacer? Pasar tiempo a solas con el Rey Todopoderoso y provocar que Él hable a tu favor. El problema es que nosotros nos acostumbramos a hablar. Nosotros nos acostumbramos a que nos hablen, pero nos hemos desconectado de la palabra de Dios. Pero cuando usted y yo, oiga bien, usamos la sabiduría del Espíritu y en vez de pelear esta guerra, aleluya, bajo nuestro propio intelecto, nos vamos a la presencia de Dios, aleluya, y es allí en la presencia que vamos a provocar que Dios nos dé una palabra. Ay,
Hay gente que está de pie porque Dios le dio una palabra. Hay gente que han visto cambios porque Dios dio una palabra. Hay gente que vio transformado el hijo, que vio transformado la hija. Hay gente que vio transformado el esposo. Hay gente que vio transformado la esposa porque Dios le dio una palabra. Lo que este hombre estaba diciendo, Sena Macaya, no llegue a esa casa, no llegue a mi techo. Di la palabra, oiga bien, di la palabra. Di la palabra. El centurión está reconociendo la autoridad de Jesús. Cuando él dice di la palabra, está reconociendo la autoridad de Jesús. Cuando él dice di la palabra, reconoce que la autoridad de Jesús es mayor que la autoridad de él. Cuando él dice di la palabra, el centurión reconoce, aleluya, que en la palabra de Jesús hay vida. Oiga bien, cuando el centurión dice di la palabra, el centurión reconoce que en la palabra de Jesús hay sanidad. Oiga bien, cuando el centurión dice di la palabra, el centurión reconoce, aleluya, que por la palabra de Jesús fueron creadas todas las cosas. Cuando el centurión dice di la palabra, el centurión reconoce que en aquella palabra había fe. Cuando el centurión dice di la palabra, el centurión está reconociendo que su milagro está cerca. Cuando el centurión dice di la palabra, el centurión está reconociendo, aleluya, que su siervo iba a sanar. Yo siento presencia de Jehová. Oiga bien, pero Jesús, viendo la fe de este hombre, Jesús queda sorprendido, Jesús queda maravillado, Jesús, porque cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que actúa en fe, cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que sabe provocar que Jesús hable y reconoce la grandeza de él en medio de la crisis, en medio del problema, en medio de la lucha, Jesús tiene que hablar una palabra. Ahora mire qué interesante, alguien tiene que decir di una palabra. A tu problema tranquilo problema, que el mío va a decir una palabra. A los que te hacen la guerra, dile tranquilo, que mi Dios va a decir una palabra. A esa enfermedad dile, enfermedad será momentánea, porque el mío va a decir una palabra. Siento río, estaba viva. Habrá alguien que comparta esta palabra en esta hora. Mire qué interesante, cuando hay un hombre, una mujer que dice aleluya, a su escenario complicado, difícil, solamente será plataforma para yo llegar a mi propósito, porque el mío va a decir una palabra. Si hay algo que usted y yo debemos de hacer, es provocar que nuestro Dios hable una palabra, porque cuando Él habla, el universo le obedece. Cuando Él habla, los montes tiemblan. Cuando Él habla, los demonios retroceden. Cuando Él habla, la crisis se baja. Cuando Él habla, la enfermedad sale corriendo. Hay alguien que diga conmigo, deja que el mío hable. Ahora me siento enfermo, ahora me siento enferma, ahora me siento sin fuerza, ahora me siento que no puedo, ahora me siento llorando, ahora me siento, aleluya, que las cosas están llegando a su fin, pero deja que el mío hable. Cuando el mío dé una palabra, esto va a cambiar. Cuando yo provoque que mi Dios hable, algo va a cambiar. Me parece que hay alguien que está provocando que el cielo hable. Me parece que hay alguien que está provocando que el virus que hay sobre la
tierra desaparezca. Deja que el mío hable. Deja que el mío diga algo. El centurión no se sabe porque no lo dice los desafíos, aleluya, que enfrentó, pero dice que este hombre era íntegro, que este hombre buscaba el porvenir de los demás, que este hombre amaba a sus siervos. Ay, no sabemos a cuántos doctores pudo ir, no sabemos, siendo un centurión de autoridad. Esto me lo imagino yo, no lo dice la Biblia, pero me imagino, aleluya, que él trataría de buscar los mejores médicos, aleluya, que él trataría de buscar diferentes formas para que aquel siervo fuera sanado, pero nada había dado resultado. Pero cuando escuchó hablar de Jesús, se activó la fe. La fe de alguien se está activando. La fe de alguien se está activando. Vamos, que vamos a provocar que el Dios nuestro hable. No te vas a morir, no vas a correr, no vas a entregar lo que Dios te dio, porque lo llevas acompañado de una palabra. Maica, siento ríos de agua viva. Seina Macaya. ¿Dónde están los que saben pelear? ¿Dónde están los que le creen a Dios? Los que dicen: voy a provocar que el mío hable, voy a provocar que el mío exprese algo, voy a provocar que el mío exprese algo. Oiga bien, aleluya, le dice, mira, aleluya, yo tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y baja, y digo al otro: ven y viene, aleluya, a mí, aleluya. Pero dice, pero haz esto, por favor, di la palabra. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, digo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, habían sido enviados, aleluya, algunos a la salida, y el siervo que estaba enfermo había sanado. Ahora mire qué interesante. Jesús iba ¿para dónde? Para la casa, para escuchar lo que él dijo. Di la palabra. Jesús miró, dijo: ay, grande es la fe de este hombre. Aleluya, alguien que pueda adorar a Dios. Lo que hace falta es provocar en fe que el tuyo y el mío hable. Ay, los demonios van a correr, los gigantes van a caer, los demonios van a retroceder, pero vas a ver la gloria de Dios en tu vida cuando provoca que Dios hable. No es lo mismo caminar solo que caminar con una palabra. No es lo mismo, alguien que diga conmigo, no es lo mismo caminar solo que caminar con una palabra. No es lo mismo caminar solo que caminar con una palabra. Ahora, ¿qué aprendemos a través de esta porción bíblica? Que llegan escenarios difíciles, que llegan escenarios complicados, que el momento recio del combate en estos días finales arreciará, que vienen tormentas, que vienen batallas, pero si llevamos una palabra por dentro, Jesús va a decir la palabra. Aleluya, en Mateos capítulo 8 habla y dice: oiga bien, habla y dice, aleluya, que cuando el centurión, aleluya, digo que Jesús diera la palabra, preguntaron a qué hora él dijo la palabra, a qué hora dijo la palabra, a qué hora, aleluya, y los sirvientes que estaban allí dijeron la hora, y él dijo: ay, a esa misma hora fue que él dijo la palabra. My God, prepárate, que Jesús va a hablar una palabra
palabra a tu favor. Prepárate que Jesús va a hablar una palabra a favor de tu casa. Prepárate que Jesús va a hablar una palabra a favor de tus hijos. Prepárate que Jesús va a hablar una palabra a favor de tu matrimonio. Prepárate que Jesús va a hablar una palabra a favor de tu ministerio. Prepárate que Jesús va a hablar una palabra a favor de tu pastorado. Prepárate que Jesús va a hablar una palabra a favor de una madre. Prepárate que Jesús va a hablar una palabra a favor de un padre. Jesús va a hablar una palabra a favor de la iglesia. Vamos, alguien está provocando que Jesús hable. Vamos, que no te callen los demonios, que no te calle el problema, que no te calle la guerra, que no te callen los gigantes, que no te callen los desiertos. Vamos a provocar que Jesús diga una palabra. Hay cadenas de familiares que van a ser rotas. Hay familiares que van a ser libres porque Dios ha escuchado tu oración. Oiga bien, y va a hablar una palabra. Hay matrimonios que van a ser visitados por la gloria de Jehová. Porque Dios ha escuchado tu clamor. Porque Dios ha escuchado tus lágrimas. Porque siento presencia de Jehová. Hay familias que van a ser restauradas porque Dios va a hablar una palabra. My God. Hoy, madre, día de las madres. Hay una madre que va a escuchar una palabra. Hay una madre que va a ver a Dios pelear. Hay una madre que ha provocado que el cielo habla a su favor. Hay una madre que ha provocado que Dios pelee. Dios te ha visto llorar. Dios ha visto tus lágrimas. Dios ha visto tu corazón. Dios ha visto la forma, aleluya, en que tratas de introducir tus hijos, tu familia, aleluya, y a veces te sientes agotada, madre. A veces te sientes que nada está pasando. A veces te sientes que nada está aconteciendo. A veces te sientes, madre, que Dios no te está escuchando. Pero hoy, en el Día de las Madres, Dios viene a decirte: prepárate, que vengo a darte una palabra. Vengo a hablar a tu favor. Vengo a hablar a favor tuyo. Alguien que se atreva a levantar esa manito y adorar al que vive. Hay una madre que va a recibir una palabra a favor de ese hijo, una palabra a favor de esa hija, una palabra a favor de ese esposo, una palabra a favor de ese familiar. Vamos, lo que hace falta que alguien provoque que el nuestro diga la palabra. El centurión dijo: di la palabra. Alguien que diga: di la palabra. Yo voy a tomar esa palabra, yo la voy a hacer mía, yo me voy a anclar a ella y voy a caminar con esa palabra. Y con esta palabra que me dio mi Dios, yo voy a enfrentar a Satanás, yo voy a enfrentar a los demonios, yo voy a enfrentar la crisis, yo voy a enfrentar la enfermedad, yo voy a enfrentar los gigantes, yo voy a enfrentar los desiertos, yo voy a enfrentar las tribulaciones, yo voy a enfrentar las críticas, yo voy a enfrentar los desafíos, porque esta palabra me va a sostener. Mi naturaleza humana se puede confundir, mi naturaleza humana se puede cansar, mi naturaleza humana, aleluya, puede querer rendirse, pero cuando llevo la palabra de Dios por dentro, la palabra me va a fortalecer, la palabra me va a vitalizar, la palabra me va a renovar, la palabra me va a esforzar, la palabra. Alguien que diga conmigo: di la palabra, my God, una palabra lo cambiará todo, una palabra transformará todo, una palabra,
Que hable Dios a favor de la iglesia, que hable Dios a favor de su pueblo, que hable Dios a favor de la familia, que hable Dios a favor de los matrimonios, que hable Dios a favor de nuestros seres queridos. Alguien que diga una palabra. Lo que la humanidad necesita es una palabra. Lo que tu casa necesita es una palabra. Lo que usted necesita es una palabra. Habrá alguien que se atreva a levantar esa mano y adorar al que vive por los siglos de los siglos. Una palabra, una palabra, una palabra, una palabra es lo que hace falta. Una palabra, una palabra, una palabra por una palabra. Aquel leproso dijo, aleluya, cuando Jesús le pregunta, ¿quiere ser sanado? Y él dijo, sí quiero. Por una palabra fue sanado. Aquella mujer, aleluya, del flujo de sangre, aleluya, por una palabra que escuchó fue sanada. Ay, Lázaro salió de los muertos por una palabra. Ay, 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 hay alguien que pueda levantar y adorar a Dios, alguien que pueda levantar y adorar a Dios por una palabra. La hija de Jairo, aleluya, Jesús le dijo, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate, por una palabra. Aquel paralítico que metieron por el techo fue sanado por una palabra. Por una palabra. Alguien que diga conmigo una palabra. Lo que hace falta es volver a la Biblia. Lo que hace falta es memorizar la palabra en el corazón. Lo que hace falta es una palabra. Por una palabra fueron creados los cielos. Por una palabra fueron creados la tierra. Y todo lo que ya existe por una palabra. Una palabra, una palabra. Vamos, que cuando Dios habla, cuando Dios habla, cuando Dios habla, las cosas cambian. Cuando Dios habla, lo que está en derrota se convierte en victoria. Ay, cuando Dios habla, lo que está enfermo tiene que ser sanado. Cuando Dios habla, el que está débil, la fuerza se le multiplica. Cuando Dios habla, el que está atado tiene que ser libertado. Hay alguien que diga conmigo una palabra, una palabra, una palabra. Ay, no olvide la palabra que Dios te dio. No olvide la palabra que Dios te dio. Vamos, abraza esa palabra. Abraza esa palabra, vamos, que esa palabra te va a fortalecer, que esa palabra te va a ayudar. Una palabra, una palabra. Lo que necesitamos es una palabra que se encuentra en las páginas de la Biblia. Quiere ver cambio, quiere ver gloria, quiere ver poder. Hace falta una palabra, una palabra, una palabra, una palabra, una palabra. Oiga bien, 3 minutos. Aleluya, 3 minutos para ir terminando. Oiga bien, oiga, para que compartan familias con las madres. Oiga bien, en su misma casa. Oiga, qué interesante. Una palabra. La palabra del ser humano no tiene poder, pero la de Dios tiene poder. Y un ser humano lleno de la gloria de Dios tiene poder. Ay, ay, ay. Yo me encontraba, oiga bien, ayer yo me encontraba, aleluya, que quería en la mañana poner a hervir 2 huevos. Aleluya, para comer 2 huevos hervidos, parte del desayuno. Mire qué interesante. Aleluya. Pero oiga bien, allí estaba la estufa. Si yo le hablaba a la estufa no se iba a encender. Si yo le comunicaba a la estufa no se iba a encender. Si yo daba palmadas, la estufa no iba a prender. ¿Y qué sucedió? Que yo preparé la olla, eché el agua y puse los 2 huevos. Ay, cuando pongo los 2 huevos, aleluya, me voy a la sala esperando que los huevos hiervan para, aleluya, disfrutar de ellos. Pero mira bien, pasaron 19 minutos. Cuando voy a la
la estufa había prendido la hornilla del frente, pero donde estaba la olla estaba apagada. Ay, 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 así hay gente, ay, ay, que están encendiendo lo que no tienen que encender, sé, nada más, que están hablando lo que no tienen que hablar, sé, nada más, esa, pero para recibir el beneficio de Dios, tiene que ser con el fuego de Dios, no puede ser con fuego extraño. My God, siento presencia de Jehová. Después de 19 minutos, aleluya, que fui a buscar los huevos hervidos, aleluya, había prendido la hornilla del frente. Yo de Dios mío, pero ¿qué es esto? Aleluya, apago la hornilla del frente, aleluya. Oiga bien, ay, y para mí puse la olla en la hornilla de atrás nuevamente y me voy y regreso, aleluya, 22 minutos después para buscar los huevos hervidos, aleluya. Pero ¿qué pasó? Que cuando me fui regresé, había puesto la olla, pero entonces no había prendido la hornilla donde puse los huevos para hervir. Habían pasado 19 y después 22 minutos y yo todavía no había podido hervir los huevos que quería comerme hervidos. Oiga bien, oiga bien, oiga bien, oiga bien, oiga bien, aleluya. Pero cuando miré para atrás dije, Señor, reprenda, aleluya, ahora no me va a fallar. Saqué la olla, la coloqué en la hornilla, aleluya, me aseguré, aleluya, que la hornilla estuviera poniéndose color anaranjada, y entonces puse la olla. Dije, ahora sí, aleluya, que me voy a comer los huevos hervidos. Hay procesos en la vida que si no lo hacemos como tenemos que hacerlo, no vamos a ver el fruto, no vamos a disfrutar de ellos. Pero cuando hacemos las cosas correctas, vamos a ver el favor de Dios. Vamos, podía hablarle a la hornilla, podía hablarle a la estufa, pero si no hacía las cosas correctas, no iba a obtener lo que yo quería. Así a veces es el ser humano. Buscamos una palabra en el brujo, busca una palabra en el santero, busca una palabra en el espiritista, busca una palabra seca, en los satánicos, busca una palabra en los que leen las cartas, busca una palabra en los que leen los corazones, pero ahí nunca vas a recibir lo que necesitas. Tenemos que llegar a Jesús para recibir la palabra correcta. Nanzo Rey, alguien que pueda levantar esa mano y adorar a Dios. Maya, ay, a Jesús, a Jesús, a Jesús. A Jesús, a Jesús, necesitamos llegar a Jesús. Vamos, la humanidad necesita una palabra y esa palabra la tiene la iglesia. Vamos a hablar de Jesús, vamos a escribir textos bíblicos en las redes sociales, vamos a llenar nuestras redes sociales de palabras. Lo que la humanidad necesita es una palabra, una palabra, una palabra, una palabra. Alguien que diga conmigo, una palabra. Todo lo que necesitamos para vencer es una palabra. Todo lo que necesitamos para caminar es una palabra. Todo lo que necesitamos para seguir adelante es una palabra. Todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa es una palabra. Vamos, que provoquemos que Dios hable a nuestro favor. El proceso, el desierto, las lágrimas gigantes, las batallas, las luchas, Satanás, los demonios jamás podrán vencerte si tenemos la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Alguien que diga conmigo una palabra. Padre, te doy gloria y honra. Gracias por tu favor, gracias por tu presencia. Tal y como me has dado esta palabra, así la hemos traído al pueblo, Dios amado. En el nombre de Jesús, Padre, Dios mío, trata con el pueblo de una forma poderosa, da fuerza en que no tiene ninguna. Liberta a los cautivos, Dios mío, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios bendiga por ahí a la pastora Ruth Esquilín. Dios bendiga de forma poderosa. Dios bendiga a todo ese pueblo de guerra. Si hubiera alguien que necesita la oración, queremos orar. Si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor, queremos orar. Si hay alguien que necesita entregar su corazón a Jesucristo, queremos orar por usted. Vamos, habrá una vida para Jesús. Amén. Así que nos gozamos, saludamos